El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y les daba miedo preguntarle. Una vez que llegaron a Cafarnaúm, estando en casa, Jesús les preguntó: díganme, ¿de qué discutían mientras veníamos por el camino? Ellos se le quedaron callados, porque por el camino habían discutido quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. En el Evangelio de San Marcos, el Señor Jesús anuncia a sus apóstoles por 3 veces su pasión, su muerte y su resurrección. Y este dato es importante porque significa que esta parte de la vida del Señor, que dicho sea de paso es lo último de su vida, está hablando de su muerte, de cómo iba a morir en una cruz y que después a los 3 días iba a resucitar. Esta parte es la parte más importante de la vida del Señor Jesús. Y por eso Él se preocupa en comunicar esto a los apóstoles de tal manera que los apóstoles y Él mismo no tengan ninguna clase de distracción a la hora de hablar de este asunto. Si ustedes se fijan en el Evangelio de hoy, dice que el Señor, mientras iba atravesando la Galilea, rumbo a Cafarnaúm, el Señor, antes de explicarles esto, preparó el ambiente. Quiso que nadie más lo siguiera en esa travesía, en ese camino. Me imagino que con mucha educación le dijo a la gente: miren, les agradezco que ustedes me sigan, les agradezco que ustedes, mis discípulos también, pero este caminito que vamos a tomar hacia Cafarnaúm, solamente lo voy a hacer con estos 12 hombres. ¿Entendido? Solo con estos 12 hombres. Porque voy a hablar con ellos unas cosas que solamente compete a ellos y a mí. Y así fue, hermanos. El Señor no se hizo acompañar en ese transcurso de ese camino únicamente por los 12. Lo cual significa que lo que el Señor iba a enseñar no solamente era algo privado,
sino que era lo más importante que el Señor les quería comunicar hasta esta altura de su vida. Era lo más importante, era el misterio de la salvación, su pasión, su muerte y su resurrección. Sin eso no hay salvación. Y el Señor quiere que los apóstoles esto lo tengan, pero fresco, que no lo olviden en los días que van llegando, van pasando, porque día a día lo único que va pasando es que se van acercando a Jerusalén. El Señor no venía a la zumba marumba caminando, ¿verdad? Sí, visitando pueblos a la zumba marumba, sin ningún sentido, no. Los evangelios, fíjense bien, presentan a Jesús que va camino hacia Jerusalén. O sea, el Señor lleva una ruta, pero lleva una meta. Él sabe hasta dónde va a llegar y sabe lo que va a pasar ahí. Su pasión, su muerte y su resurrección. Y esto Él lo quiere comunicar a los apóstoles, que los apóstoles pues ya vayan tomando conciencia de este acontecimiento, de su Pascua, de su muerte y resurrección. Pero ¿qué pasa en el Evangelio de hoy? Parece que el Señor estaba hablando contra la pared. Parece que el Señor, aunque lo dice 3 veces esto y lo dice con todo el formalismo, con toda la seriedad, no tiene eco en el corazón de los apóstoles. Y los apóstoles, primero hay 2 cosas. Lo primero no es tan grave, lo segundo sí. Fue lo que ya el Señor dijo, bueno, hasta aquí nomás tengo que hablar. ¿Qué es lo primero? La primera reacción de los apóstoles, ignorar a Jesús. El Señor les viene diciendo esto y ellos, dice el Evangelio, cosa que yo no lo creo personalmente, porque cuando el Evangelio dice, no entendieron lo que les estaba hablando. ¿Ustedes creen que si alguien te dice, mira, me van a matar, en tal parte no lo vas a entender? Pero después, gracias a Dios, el Evangelio dice, tenían miedo preguntarle. Ahora sí lo entiendo yo. Ahora sí comprendo la indiferencia de los apóstoles. Porque en el fondo eso era. De entender, ¿cómo no van a entender? Entendían lo que el Señor les había dicho. Miren ustedes la reacción del domingo pasado de San Pedro, a ver si no lo entendió. Lo agarró al Señor, ¿verdad, Señor? Trató de persuadirlo, es decir, de convencerle, Señor, ¿qué vas a ir a hacer a Jerusalén? Si nos estás diciendo que allá te van a matar. ¿Lo entendieron? Sí, lo entendieron. Pero más bien, como dice el texto a continuación, tenían miedo de preguntar, de tocar ese punto con Jesús. Ahí sí el Evangelio es un poquito más exacto. Sí, tenían miedo. Pues esta es la primera reacción. El Señor hasta cierto punto, yo creo, lo comprende. Bueno, para los apóstoles, para mis apóstoles, yo entiendo que no quieran tocar este punto. Ellos no quieren que me muera. Ya Pedro me lo dijo el domingo pasado y lo tuve que reprender fuertemente. Y el Señor hasta cierto punto lo entiende. Lo que sí le molestó al Señor es la segunda reacción de los apóstoles, que el Señor se la va a echar en cara cuando ya están en la casa de Cafarnaúm. Cuando llegaron a Cafarnaúm, entonces el Señor los llamó, vengan mis 12 muchachitos para acá. A ver, ahora yo necesito una explicación. Ustedes no quisieron que yo les explicara lo de mi pasión y mi muerte y mi resurrección. Ok, no hay problema, dejémoslo ahí. Pero ahora soy yo el que quiero explicaciones de ustedes. Explíquenme cuál era el pleito que se traían ustedes
mientras nosotros veníamos caminando. ¿Ustedes creen que yo no me di cuenta? ¿Ustedes creen que yo no los escuché? Ahora explíquenme ustedes. ¿Cuál era el molote? ¿Cuál era el pleito? ¿Cuál era la discusión que se traían en el camino? Explíquenmelo. ¿Y qué dice el Evangelio? Esta boca no es mía. Se le quedaron callados. Se le quedaron callados. O sea, ellos pensaron de que Jesús no se daba cuenta. Jesús, hermano, es bueno, pero no es tonto. No es tonto. Es callado, pero oye. Sabe perfectamente lo que pasaba a su alrededor. Entonces, se le quedaron callados. Y Jesús entonces les dice, ya sé lo que ustedes venían hablando, ahora escúchenme ustedes. Y los sentó a los dos y les dijo, miren, ustedes quieren ser el primero y el más importante. Y las cosas no son así conmigo. Aquí no se trata de quién es el primero, quién es el más importante, quién va a ser el que va a mandar. Los apóstoles están hermanos igualitos que el domingo pasado. Cuando Jesús llegue a Jerusalén y reine, nosotros vamos a ser los jefes de ese gobierno. Nosotros vamos a gobernar con el Señor, vamos a mandar. Ya se miraban ellos, ¿verdad? Mandando a la cárcel a los romanos, tomando decisiones, diciendo que esto se va a hacer así, asá, asá, y dando órdenes. ¿Y quién es el más importante? ¿Quién es el que merece tener ese cargo después del Señor? Eres tú, Pedro, eres tú, Santiago, eres tú, Juan, eres tú, Judas. Así, eso es lo que venían haciendo en el camino. Tirándose el uno al otro. ¿Quién era? ¿Quién tenía el derecho? ¿Quién tenía más puntos con el jefe, con el maestro? No, le dice el Señor, yo no los he llamado para esto. Están muy equivocados. Muy equivocados. Y les pone el ejemplo del famoso niño, que el Señor llamó un niño y lo puso en medio de ellos. Ese es un ejemplo estupendo del Señor. Porque el niño representa en la escala de valores del pueblo judío el que menos valor tiene. ¿Sí? El que no pintaba nada en la cultura del pueblo judío. Los niños no tenían nada, no pintaban nada. Eran los últimos en ser valorados. Y con esto no estamos hablando mal de los niños, pues lo que quiero es que ustedes se ubiquen en la cultura de Jesús. Claro, hoy en día no es así, pues ni quiera Dios. Hoy los niños se les reconocen sus derechos como personas humanas. Tenemos un código de la niñez y la familia en Nicaragua y en todos los países. Los niños están protegidos, pero ahora estamos hablando de 2000 años después, donde ya nosotros hemos avanzado en la civilización. En el tiempo de Jesús, un niño pues se acogía cuando venía la familia, pero no tenía ninguna representación pública, no tenía ningún poder. Era una criaturita que ahí tenía que ir creciendo en la familia. Hasta que él llegase a ser hombre, entonces sí, habría que ver qué poder ocupaba en la sociedad. Si ese niño después iba a ser un religioso, si ese niño después iba a ser un militar, ¿me entienden? Pero ese era cuando iba a ser adulto. Pero el niño no, el niño en la cultura del tiempo de Jesús no tenía ningún poder. Entonces, la imagen del niño que Jesús les presenta a los apóstoles, ese es el mensaje que les quiere transmitir. Así los quiero a ustedes, como este niño. Así quiero que acojan mi palabra, mi salvación y el reino de Dios. Tienen que ser como niños para entender esta lógica del reino de Dios, de la salvación. Si no son así, entonces ustedes se van a confundir
Y si se dejan llevar por lo que dice hoy San Pablo en la segunda lectura, ahí está la raíz, hermanos, de querer ser el primero y el más importante. San Pablo da 3 cosas importantes en la segunda lectura, que son las raíces de querer ser el más importante en este mundo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? La envidia, las ambiciones, la avaricia. Y lo dice claro San Pablo. Incluso San Pablo se atreve a decir, por eso es que ustedes viven en guerra. Y es cierto, cuando nosotros vemos una guerra en la historia del mundo, detrás de todas esas guerras están estas fuerzas negativas que mueven el corazón de los hombres. ¿Por qué un pueblo le hace la guerra a otro pueblo? Porque quiere algo de esa gente, ambiciona algo, porque quiere tener poder y dominio sobre esa otra porción del mundo. Y ambicionan, sí, ambicionan riqueza. ¿Qué pasa cuando termina la guerra y se declara a unos victoriosos y a otros derrotados? ¿Qué pasa? El victorioso se lleva todo el botín, ¿sí o no? Se lleva todo. Y eso ha sido en toda la historia de la humanidad. Entonces, detrás de las guerras hay ambiciones, hay avaricia. Y si eso lo decimos a nivel macro, también eso, dice San Pablo, sucede en el corazón de nosotros. Sucede en nuestro corazón. Entonces, ahí está la raíz de querer ser el más importante, de querer ser el primero. Y esto es algo que hoy tenemos que aprenderlo desde este evangelio, que el Señor lo quiere enseñar y que lo podemos aplicar incluso hasta en nuestra vida práctica. Por ejemplo, en una empresa llegan los trabajadores y es triste, por ejemplo, ver que alguien llega con un propósito a trabajar en una empresa. ¿Cuál es el propósito? Escalar, subir. Y si le permite incluso al tal dueño de la empresa sentarse en su silla, lo hace a un lado, porque su objetivo es ser el primero, el más importante. Por eso tenemos que cuestionarnos nosotros, quienes somos cristianos, nuestro trabajo, nuestro servicio que hacemos, cualquier trabajo que sea, donde estemos, lo hacemos con el afán de servir, con el afán de hacer crecer aquello donde yo estoy, o lo hacemos con la ambición de que nosotros vayamos subiendo personalmente, sin importar que muchas veces hacemos tanto daño a las demás personas, sin importar que pasamos por encima de los demás, que los atropellamos, que le hacemos muchísimos daños, con tal de que yo alcance ese deseado puesto, ese primer lugar de importancia, que me haga importante, que me dé fuerza, que me dé poder, que me dé prestigio, que me dé dinero, y llegamos ahí, y muchas veces eso es lo único que mueve nuestra vida, tristemente, en nuestros trabajos o en nuestras actividades humanas. La iglesia igualmente, en la iglesia podemos correr este riesgo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el seminario, ¿verdad? Entramos en un seminario, entramos 20, 25 chavalos de 16, 17 años, se le da más o menos en la que entramos. Un grupo de jóvenes que hemos sentido el llamado del Señor a la vida del sacerdocio. Pero uno cuando está ahí platicando, ¿verdad? Y conociéndose con esos otros muchachos que fueron llamados por el Señor, y de repente uno pregunta. Yo me acuerdo que sale la pregunta porque sí tiene que salir. Bueno, ¿y cuál es tu aspiración de venir al seminario? ¿A qué aspirás?
Y hay algunos que decían, bueno, yo aspiro a ser obispo. Yo aspiro a ser alguien en la iglesia, a tener una carrera. Yo no me voy a quedar, decían algunos, como curita de pueblo, montando en caballo. No, yo aspiro a ser alguien en el clero, en la diócesis. Y miren, esas cosas que muchas veces las platicamos así, en el fondo son dañinas porque no hemos entendido para qué nos ha llamado el Señor, incluso en la iglesia. Y hay muchos que, ¿verdad?, se frustran después porque no llegaron a alcanzar lo que ellos pensaban que se merecían tener. Hay algunos que si no los hacen obispo, incluso hasta han dejado el sacerdocio. Hasta han dejado el sacerdocio. Nada. Para esto yo no me voy a estar matando. Para estar celebrando misa, para estar confesando. Nada. Es que si a mí no me dan el chingorro de obispo, entonces mejor me salgo. Y hay muchos que se han salido en la iglesia. ¿Por qué? Por las motivaciones equivocadas con las cuales quieren seguir al Señor. Y esto lo digo porque son realidades que vivimos en el seno de nuestra iglesia. Igual en los laicos nos puede pasar. Es que si a mí no me dan la dirección del grupo tal, no, yo no voy a seguir. Hermano, si te llamaron para servir en la iglesia, no para mandar. Y en la iglesia no se manda al estilo del mundo. En la iglesia manda el que sirve. Ese es el que verdaderamente hace las cosas según el Señor. No aquel a quien le gusta que le sirvan. Porque ese no fue Jesucristo en el mundo. No he venido a ser servido, sino a servirles a ustedes mi salvación. Por eso hoy vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude, hermanos, a saber entender esta lógica de su evangelio. No hemos venido para ser ni los más importantes ni los primeros. San Pablo tiene una parte en la Escritura que dice, si el Señor ha amado a la basura de este mundo, a los que no servimos, a los descartados, dice el Papa Francisco, que le gusta decir mucho esta palabra, a los descartados, para hacernos a nosotros dignos para Él. Que entendamos bien esto y que no nos confundamos, no nos confundamos. No hemos venido aquí para triunfar, no hemos venido aquí para ganar nada. Hemos venido para hacer triunfar a Cristo y para que Cristo gane muchas vidas para la salvación y para la gloria de nuestro Padre. Así sea, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos en pie.